Estoy escribiendo esto porque estoy interesado en esas extrañas criaturas. Quiero saber más sobre su aspecto, sus orígenes y su comportamiento. Esto es lo que he reunido hasta el momento. Poco se sabe acerca de las misteriosas criaturas que parecen rondar las zonas oscuras y abandonadas del mundo. Son conocidos como los falsos profetas y demonios de pesadilla en México. Los siguientes testimonios que hablan sobre la existencia de estas criaturas son de 1970. Aunque los avistamientos han surgido en todo el mundo, la descripción ha sido extrañamente similar en todos los casos. Los testimonios describen una criatura pequeña, humanoide, de cabeza grande y un cráneo como cara. Ellos han sido denominados Los Ángeles, debido principalmente a las grandes alas que adornan sus espaldas, aunque se desconoce si pueden volar o no. A pesar de que hay muy pocos relatos que hablan sobre interacciones con humanos, podemos concluir que estas cosas son posiblemente hostiles y sumamente peligrosas. El siguiente relato fue dado en 2001 por un paciente que no puede ser nombrado por razones legales, pero se sabe que es un niño que sobrevivió a un encuentro con una de estas criaturas. Las únicas imágenes que existen de lo que él se refirió como los ángeles caídos son dibujos que hizo después del incidente. El paciente se suicidó tras la reaparición de los malos sueños que lo persiguen, ya como un hombre adulto. El relato tuvo lugar en Inglaterra en 1971, cuando el paciente era un adolescente. Él y su amigo decidieron investigar un búnker abandonado en el bosque a las afueras de su aldea. El sitio había sido abandonado por más de 10 años. Las bisagras de la puerta principal habían sido oxidadas por el paso del tiempo, lo que permitió a los adolescentes entrar. El corredor principal llevó a los jóvenes a las habitaciones de los empleados y salas de reuniones, donde se encontraron diversos archivos. La mayor parte de la documentación había sido arruinada por el agua de las tuberías que se encontraban con fugas. Mientras revisaban entre los documentos, los dos chicos pudieron distinguir el logo del FBI en el frente de algunos archivos. Algunos de los archivos contienen información referente a las mejores armas biológicas secretas que se probaron en el búnker. Estos experimentos eran hechos con pacientes incautos, a los que les suministraban LSD y los encerraban para ver los efectos. Se hizo también referencia al proyecto MK Ultra, que desde entonces ha sido encubierto por el gobierno. Parece que se trataba de un secreto británico del MK Ultra, que había pasado desapercibido hasta que estos dos chicos pasaron por esa zona. Los adolescentes decidieron continuar por el pasillo y luego por unas escaleras de caracol que llevaban a otro largo pasillo. Después de un rato caminando, llegaron a una zona que parecía una prisión. Entonces vieron por qué el búnker había sido abandonado. Marcas de garras se podían ver en las paredes y el techo, y algunas de las puertas de las celdas habían sido desgarradas por algo. Como los dos chicos caminaban por el pasillo, vieron grafitis en las paredes. Estaban en un idioma diferente y ya han sido traducidas a petición de los investigadores. Lo que estaba allí abajo había estado volviendo a los científicos locos antes de que estallara. Los chicos fueron por una esquina y se encontraron una gran sala de control. Entraron y encontraron lo que parecía una gran habitación sin ningún tipo de iluminación interior. La habitación había sido inundada de vidrios por todas partes, lo que indicaba que todo lo que se encontraba en ella allí había estallado. El amigo del paciente abrió un archivo que había en una mesa. Explica sobre un sujeto 16 que había aparecido durante un experimento que involucró a un paciente que estaba encerrado en una habitación con un resonador acústico ruidoso. Como los gritos de la paciente se hicieron más fuertes, el sonido que se producía en la habitación también se hizo más fuerte. El archivo declaró que, de repente, la sala se quedó en silencio. Los científicos abrieron la puerta y el paciente ya no estaba allí. Estaban a punto de irse cuando escucharon un ruido extraño, como un chirrido, y uno de los científicos fue arrastrado hacia atrás por una entidad invisible. La puerta estaba cerrada,
pero los gritos del científico se pudieron escuchar durante horas. Otro libro estaba sobre la mesa. Era un diario escrito por un hombre llamado John Harrington, quien fue el investigador jefe del sujeto 16. He aquí algunos extractos. 11 de febrero 1960. Observación en el sujeto 16. Sigue siendo el mismo. Tenemos que mantener las luces apagadas, o de lo contrario, no se le puede ver. La visión nocturna se vuelve borrosa y no parece emitir ninguna señal obvia de calor. Ellos rara vez tocan el sujeto y permanecen aún aferrados a la pared, con las cabezas giradas hacia nosotros. Me gustaría que dejaran de mirarnos. 23 de febrero 1960. Hoy tuvimos que encerrar a Yuri lejos. El pobre hombre había estado gritando durante días sobre los demonios y el infierno. Llegó demasiado lejos, empezando a escribir cosas en la pared. Todo el mundo tiene miedo, así que encerrarlo es lo mejor. Seguimos sin noticias de América. El sujeto 16 sigue siendo el mismo. 4 de marzo 1960. Yo, como la mayoría de nosotros, he estado sufriendo pesadillas. Todas ellas han sido similares. Estoy en un pasillo oscuro, huyendo de algo. Puedo oírlo a mis espaldas, arañando su camino hacia mí. Me despierto antes de que me atrape. He hablado con los chicos, que han tenido sueños similares. El sujeto 16 sigue siendo como el mismo. Desde ese momento ya se notaba un deterioro mental en la persona que escribía, pero pronto empeoraría. 8 de marzo. Estos no son ángeles, son el diablo. No, deje de reírse de mí. Esta es nuestra culpa nuestra, que se acaba de mover. Ese fue el final de la agenda. Los chicos, claramente asustados por el momento, decidieron abandonar el lugar. Sin embargo, ahora sentían como si estuvieran siendo observados por algo. Mientras caminaban, las luces comenzaron a parpadear, comenzaron a correr. De repente, oyeron un ruido chirriante y horrible, pero no podían ver nada detrás de ellos. Cuando llegaron a la entrada, la luz se apagó. Un muchacho fue agarrado y fue arrastrado hacia atrás. El otro se dio la vuelta y miró hacia la oscuridad. Lo que vio arrastrando a su amigo a la distancia lo recordará por siempre. Las imágenes de este artículo han sido tomadas por la policía cuando se buscó al niño desaparecido, que nunca fue encontrado. Además, los avistamientos de los llamados ángeles caídos han surgido en algunas partes de Estados Unidos, según los informes, donde también se han realizado experimentos con seres humanos. Este dibujo fue hecho por un cazador que vio la espalda de uno en el bosque, cerca de una casa de campo abandonada. Desde entonces, avistamientos se han reportado en Alemania y México, pero solo los testimonios y dibujos de testigos oculares han sido obtenidos como prueba. Sean lo que sean los ángeles, no pueden ser vistos bajo cualquier forma de luz, y parecen habitar en lugares que han sido abandonados o en ruinas alejadas. Si alguien tiene alguna otra información sobre los ángeles caídos, contácteme por favor. Podría ser algo muy valioso para descubrir la verdad sobre estos seres. Suelo verlo. Es un ángel negro que camina detrás de mí. Me sigue a todas partes y suele reírse incómodamente mientras me acompaña. Yo lo ignoro, puesto que suele ser molesto. En las noches, me mira con sus turbios ojos. Es algo espantoso. En la escuela no me permite hacer amigos. Me margina. He oído que este ente es la acumulación de malos pensamientos y de odio en el interior de una persona. Por lo tanto, él es la parte negativa que hay dentro de mí. Es mi otro yo. Usualmente me doy cuenta de su presencia debido a que tiene un gran poder. Logra hacer que me olvide de él, pero siempre está ahí, al lado mío, o detrás, o enfrente, o sobre mí. Tal vez está detrás de mí ahora mismo, mientras escribo esto, pero no me daré vuelta.
porque sus ojos amarillos y grandes siempre me han dado escalofríos. Si yo le hablo, no responde. Si lo miro, finge no estar ahí. Si trato de oírlo, se calla. Siempre me pregunto si será un fantasma. ¿Será alguna persona ya muerta? ¿O seré yo mismo? No lo sé, pero solo sé una cosa. Cada quien tiene uno a su lado. Así es, tú también lo tienes, aunque no lo notes. Él siempre está cerca de ti. Por lo tanto, está observándote mientras lees esto. No te recomiendo que te des vuelta, ya que no es agradable voltear y ver sus grotescos ojos. Su sonrisa burlona suele ser algo perturbadora, pero nunca se atreverá a tocarte o hacer algo, porque podría pagarlo caro. No reces porque se vaya, no pidas que desaparezca, ni tampoco intentes buscarlo, porque por mucho que lo hagas, será imposible. Está encadenado a ti hasta que mueras. Él siempre estará a tu lado. Un delgado velo es el que nos separa de ellos, una fina línea entre nuestra realidad y su mundo. Pocos son los que lo sabemos, y son pocos los que nos creen. De cuando en cuando, alguno de ellos llega a nuestro mundo por su insistencia, por la presión que llevan ejerciendo durante miles y miles de años ante ese muro cristalino que resulta ser su prisión eterna. No obstante, nos envidian. Tratan de ser parte de nosotros y de convertirse en nosotros. El tiempo los ha vuelto más sobrios si cabe. Malignos los llamarían algunos, pero la verdadera malignidad no está en ese mundo, está en el nuestro. Ellos solo vienen a contaminarse de nuestra esencia. Su desesperación le corrompe la percepción y creen que somos mejores que ellos. Pero no es así. Cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Su esencia ha sido permanentemente dañada y al combinarse con nosotros, la maldad pura se hace presente. Somos pues la pólvora y ellos el fuego. El estallido se transforma en millones de diferentes vilezas inclasificables. Quienes son tocados se transforman en los peores especímenes de nuestra raza. Son transformados desde dentro. Se pudre su conciencia, el ego se vuelve un monstruo que lo consume todo, y los pecados terribles se vuelven consecuencias justificables ante unas mentes cegadas por la soberbia, la ira, la avaricia y la lujuria. Pero no todo es culpa de ellos. Nosotros vamos por esta era pavoneándonos por nuestra grandeza, por ser más listos que los otros animales. Somos tentaciones para aquellos que no pueden probar las emociones, tal como lo es la cascada cristalina ante el animal sediento, pero al mismo tiempo rabioso. Y eso es lo que son, animales rabiosos, cazadores de emociones humanas, que no hacen más que empeorar las cosas, que hace millones de años nos crearon por capricho, para vernos sucumbir ante nuestra naturaleza mortal, usándonos como nosotros usamos a los roedores en los experimentos, sin placer, solo curiosidad. Una y otra vez fuimos observados desde lo alto, y pasaron tanto tiempo haciéndolo que perdieron el sentido de su propia existencia. Ellos, los seres supremos, emisarios de la luz, los iluminados, se fueron apagando en la corriente temporal. Aquellas antorchas del cosmos son ahora cenizas grisáceas, sin una forma definida. Por eso nos envidiaron, por nuestra forma de vivir, de luchar, de asesinarnos y de amarnos. Ellos, atrapados en su mundo voyerista, nos necesitan para existir. Y cuando uno de ellos, al fin, logran traspasar el velo, se dan cuenta y lo sufren, se lamentan, imploran clemencia, y finalmente sucumben ante la mixtura de nuestras naturalezas. La resignación llega cuando al fin comprenden
Otro ángel ha caído en el infierno. SCP-469. Clasificación del objeto: Keter. Procedimiento especial de contención. El objeto debe ser mantenido en una cámara de contención insonorizada hermética de 15.24 metros por 15.24 metros por 15.24 metros hasta que se encuentre un método de eliminación viable. Todo el personal que entre a la cámara de SCP-469, únicamente clase D, debe usar trajes de insonorización antirresonancia IAR en todo momento mientras estén en el interior de la cámara y comunicarse solo mediante notas escritas, gestos o mensajes de texto. Absolutamente nadie debe tocar o tan siquiera acercarse al sujeto como no sea con instrumentos de sondeo. Todo el equipo introducido en la cámara de contención de SCP-469 debe producir tan poco ruido como sea posible, o no producirlo en lo absoluto. Se permiten los teléfonos celulares como medio de comunicación entre el personal, siempre y cuando permanezcan en modo silencio. Descripción: a primera vista, SCP-469 aparenta ser una gigantesca pila de plumas blancas, de 8.84 metros de diámetro y varias toneladas de peso. Sin embargo, al examinarse de cerca, se observa que el objeto es en realidad un vasto conjunto de alas blancas aviares, enroscadas en forma de montículo. Cada ala varía en tamaño y amplitud, en un rango de entre unos pocos centímetros hasta varios metros, pero todas están cubiertas con plumas blancas lustrosas. Los rayos X han revelado que las alas poseen una estructura hueca de huesos por debajo, similar a la de otras aves, aunque estos huesos son sumamente suaves y flexibles. Permiten que las alas se doblen y enrollarse en ángulos imposibles para un ave corriente, y de hecho, imposibles para cualquier otro vertebrado. En el centro de la masa se encuentra una criatura humanoide de gran tamaño, en posición fetal, a la que todas las alas están unidas por su espina dorsal. SCP-469 parece alimentarse exclusivamente de sonidos y ondas de sonido, usando su energía para hacer crecer nuevas alas y plumas. Mientras más alto sea el sonido o mientras más alta sea su frecuencia, SCP-469 crece a mayor velocidad. Aunque puede alimentarse de cualquier sonido, parece tener una preferencia por sonidos musicales rítmicos, especialmente los producidos por campanas. Véase el anexo. Sin embargo, el propio SCP-469 parece ser incapaz de emitir ningún sonido debido a la estructura insonorizada de su plumaje. Cualquier humano o animal que toque o se acerque demasiado a la superficie de la criatura será rápidamente envuelto por las alas desplegándose y será arrastrado al interior. A pesar de la apariencia suave de las alas, cada pelo tiene una punta afilada que perfora la ropa y llega al músculo, liberando una neurotoxina que de inmediato estimula todos los receptores de dolor del cuerpo, así como otros estimulantes que evitan que la víctima se desmaye demasiado pronto. Esto con el fin de que la víctima grite, alimentando a SCP-469 hasta que la víctima entre en estado de shock. SCP-469 es responsable por la pérdida de 4 miembros del personal. Tocar a SCP-469 con objetos inanimados no tiene ningún efecto. Todos los métodos para eliminar a SCP-469 han fracasado. En un principio se usaron lanzallamas, pero el ruido de los propulsores de descarga, así como los chasquidos de las llamas, le dieron a SCP-469 la energía necesaria para crear a mayor velocidad de la que podía ser destruido. Instrumentos de corte, debido a su corto rango de alcance, resultaron en fracaso y en la pérdida de 2 agentes. Se sugiere sumersión en ácido. Anexo: queda prohibido hacer sonar campanas en las inmediaciones de SCP-469 dentro de un radio de 15.24 metros.
incluyendo alarmas y grabaciones de campanas. El sonido de las campanas provoca que la figura humanoide en el centro despierte, extienda sus alas y proceda a datos borrados. No puedo recordar cuándo empezó esto, pero sí cómo sucedió. Era una mañana soleada en un cementerio. Había ido a ver la tumba de mi madre y cambiarle las flores a la lápida. En aquella época no creía en fantasmas ni demonios, debido a que siempre he considerado lo paranormal como sinónimo de ficción y sin embargo, he tenido un gran respeto por este asunto. No es algo con lo que he querido jugar. Caminé por aquel bosque de lápidas buscando la tumba de mi madre. Aún puedo recordarla, una mujer hermosa que aparentaba una juventud que no poseía, unos ojos verdes y un cabello rubio. Mi padre, por otra parte, era un viejo de 50 años, así que más de una vez la gente en el pueblo pensaba que mi madre era mi hermana mayor. Fuimos una familia feliz hasta que ocurrió ese horrible accidente. ¿Y saben quién provocó ese accidente? Mi padre y yo. ¿Que cómo fue? Es gracioso e irónico. Mi padre quería convertirme en un verdadero hombre para el mañana, así que me quería enseñar a conducir. Ya te lo imaginas, ¿no? Sí, la atropellé. Y créeme que no fue un accidente muy normal, ya que cuando la acribillé, su cuerpo quedó aplastado con la rueda que estaba a mi lado. ¿Sabes cómo me sentí? Dudo que puedas realmente imaginar esa sensación. Pero de eso, ya habían pasado 2 años, y aún así me era difícil de superar. Al llegar a la tumba de mi madre dejé las flores y me arrodillé ante ella. No lloré, ni siquiera balbuceé, pero esa sensación de añoranza la seguía sintiendo. Y justo en ese momento, sentí que el clima se había helado de golpe. Miré a mi alrededor. Notaba que alguien o algo me estaba observando. Y entonces lo vi, sentado sobre la tumba de mi madre. Un ser andrógino y alado, con cabello plateado y ojos negros. Se me había aparecido un ángel. Lo que le hiciste a tu madre no tiene perdón, me dijo. El cuerpo se me había helado. No sé si fue lo que me dijo o la situación en sí. Simplemente me era imposible moverme. Pero ese no es tu mayor pecado. Tus pensamientos, tu interior, está podrido y es asqueroso. Cada vez que ves a alguien, sea dama o varón, deseas fervientemente dentro de ti sodomizarlo y asesinarles de formas repugnantes. Sueñas con comerte las tripas de tu padre y abusar de la virginidad de muchachas de corta edad. También has osado probar la sodomía y para complacer tu sed de sangre, mataste a un indefenso felino que viste en la calle. ¿Crees que puedes ocultar tus pecados y remordimientos a un ser divino? ¡Cállate!, ordené. Esa criatura, fuera divina o no, definitivamente no buscaba darme buenos augurios. Sentía rabia y miedo, pero en mi interior la furia le podía al miedo. Pero tú sabes lo que te ha vuelto más repugnante: el disfrutar cuando asesinaste a tu madre. Sabes que amas esa sensación de éxtasis. Aquello me hizo gritar. Aquellas palabras eran ciertas y al mismo tiempo mentira. Era cierto que algo dentro de mí disfrutó de aquel accidente, pero yo no. ¿Qué hijo disfrutaría de semejante atrocidad? Era algo que me marcaría para siempre. Intenté mentirme a mí mismo con que ese ángel no era más que una horrible alucinación, pero como si leyera mi mente, me decía que por mucho que no creas en algo, no puedes simplemente derrotarlo, y seguidamente sonreía. Le supliqué una y otra vez que callara. Le imploré que si me dejaba en paz, me retractaría de mis pecados. Pero el ángel siguió con mi tortura, y pecado por pecado fue diciéndome, dándome a entender que lo sabía todo.
Ahora, mientras estoy escribiendo esto, ese ser sigue a mi lado, diciendo mis remordimientos al oído. Vivo en un tercer piso y ahora mismo estoy contemplando la ventana de mi habitación. Lo que realmente me duele es saber que mi acción me impedirá definitivamente volver a ver a mi madre en el paraíso. Pero es que la tortura que me está haciendo este ser es realmente horrible y no puedo aguantar esta agonía. Tú, si por el casual estás en una situación parecida a la mía, te pido que te prepares lo antes posible, ya que el ángel espera el momento justo para torturarte.